Vamos a hablar de las relaciones internacionales, cómo Bolivia perfila esta nueva etapa dentro del gobierno de Rodrigo Paz. Hemos visto acercamientos con autoridades de Chile, nos han visitado también importantes personalidades. Se anuncia para este próximo junio la visita de la reina Leticia de España. ¿Cómo se perfila la política internacional de nuestro país? Para hablar de este tema le vamos a dar la bienvenida en nuestro contacto Zoom a un diplomático destacado, ex canciller, ha estado en la ONU, el señor Jaime Aparicio. Muy buenas noches, Jaime, un verdadero placer saludarlo. Cintia y Ernesto, le damos la bienvenida. Bienvenido al Punto, este programa que lo recibe gratamente. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, un gusto estar con ustedes y bueno, participar de esta discusión. Un saludo a toda la audiencia del canal universitario y bueno, acá estoy a la disposición de ustedes. Muy bien, vamos a analizar la política exterior. ¿Cómo usted evalúa, Jaime, este acercamiento, por ejemplo, que hemos tenido con Chile después de bastante tiempo sin relaciones diplomáticas fluidas? ¿Considera que este puede ser un punto importante para empezar a solucionar cosas más allá de la historia y más allá de ideologías? Así es, yo creo que se han dado pasos positivos. El primero ha sido, bueno, la salida del presidente al exterior, esa idea de abrir Bolivia al mundo, de replantear su alianza ya no con dictaduras y gobiernos autoritarios, sino con las democracias occidentales. Eso se ha traducido en un acercamiento a los Estados Unidos, se ha traducido también en un acercamiento bastante pragmático a los países vecinos. Creo que todo eso es positivo porque en Bolivia falta un poco la comprensión de la magnitud y de la importancia de las relaciones internacionales en este momento en que estamos viendo que muchos temas que nos afectan directamente, como el tema de la gasolina, que es un tema político central en este momento en Bolivia, el diésel y la gasolina, tienen parte de esta complicación se origina fuera de nuestras fronteras, ¿no? Y de acuerdo a lo que ocurra en el conflicto entre Irán y Estados Unidos va a depender qué pasa con los precios del petróleo, que pueden hacer que estos suban a un nivel que ya la liberación de los subsidios hecha hace algunos meses por el gobierno resulte completamente inefectiva. Entonces, también vemos el tema, por ejemplo, de Cuba, cómo se está agudizando esa situación. Hoy estuvo el secretario de Estado en el Comando Sur, en Miami. Se habla de que se enviaría el portaaviones más grande de Estados Unidos a la frontera. Entonces, ahí hay una dinámica que tenemos que comprenderla, y eso es la política exterior. ¿Qué vamos a hacer como país? ¿Cómo vamos a salir afuera? Creo que las primeras señales han sido muy buenas. Se ha desideologizado la política exterior. Lo que sí no funciona es, primero, no se ha profesionalizado, no se ha reinstitucionalizado el Ministerio de Relaciones Exteriores con una carrera diplomática que claramente existía, que la borró el MAS y el canciller Maita. No se ha hecho eso, se mantienen las estructuras del MAS todavía en gran parte del Estado, incluida la Cancillería. No se han nombrado representantes diplomáticos, embajadores y personal diplomático de carrera en las embajadas. Entonces creo que todavía estamos dando muchas declaraciones, pero falta aterrizar para hacer las cosas concretas en un momento tan complicado que está viviendo el país, pero también el mundo. En su visión, estimado Jaime, hasta el momento, por ejemplo, como usted ya lo decía, ¿no? Nos han definido los embajadores en diferentes países del mundo, pero por ejemplo el canciller ya se reunió para proyectar
que existan embajadores en Medio Oriente, en África. Se están proyectando para abrirse más al mundo, Bolivia en el mundo, pero hasta el momento no tenemos esta representación legítimamente en los diferentes países. Así es, hay un atraso ahí, porque normalmente un programa de política exterior, no digo que se acabe o se lo presente completo, pero es un programa de política exterior, como sucede en gran parte del mundo, es parte de un proyecto de campaña política. Un gobierno debe llegar con un plan de gobierno, un plan muy bien meditado, muy bien pensado. Y acá estamos viendo que ya han pasado 6 meses y se sigue hablando de un plan de política exterior, de plataformas digitales, de inteligencia artificial. Se dicen muchas cosas, pero la realidad de la diplomacia y de la política exterior es que hay que actuar a tiempo. Un ejemplo, la relación con Estados Unidos, que es muy importante, como con Europa, es importante no solo que se reúnan los presidentes, sino empezar a concretar eso en hechos reales que tengan que ver con los intereses de Bolivia. Ahora bien, van a venir elecciones en Brasil, en Colombia, en Perú. Es posible, no es seguro en estas elecciones, pero es posible que los gobiernos de izquierda sean desplazados en esos países. Quiere decir que esta alianza de países de centro y centro derecha va a crecer en América Latina. Por tanto, las relaciones con Estados Unidos se van a estrechar a nivel regional y eso en cierta medida hace perder momento a Bolivia, porque este era un momento muy especial que había que aprovechar en proyectos, en que se llama acuerdos conjuntos, etcétera. Lo mismo va a pasar con Europa, lo mismo va a pasar con el Asia. Entonces, yo creo que está muy bien abrir embajadas, tener un proyecto con un importante componente económico, que la Cancillería sea uno de los elementos, instrumentos para ayudar a traer inversiones, abrir mercados. Todo eso está muy bien, pero hay que concretarlo. Por ejemplo, inversiones. Mientras no se reforme la Constitución, no se dé constitucionalmente garantías, seguridad jurídica a las inversiones, todo lo que estamos hablando es solo teoría. Entonces hay que dar pasos tanto en lo interno como consolidando la institucionalidad, consolidando las reglas jurídicas, las reglas de juego, reformando la justicia en Bolivia con los actuales jueces, fiscales, magistrados en ese ámbito donde hemos visto tanta corrupción y que siguen mucha de esa gente. Es muy difícil pensar que un inversionista pueda venir al país, por muy bueno que sea el diplomático que esté afuera, por muchos contactos que logre establecer. Lo que van a pedir es seguridad jurídica, garantías de que hay una justicia independiente, mensajes de que se va a reconocer la propiedad privada, se van a devolver, por ejemplo, aquellos bienes que fueron confiscados abusivamente por el MAS. Es decir, hay un conjunto de cosas que tienen que ver con una política exterior que requieren con urgencia cambios profundos y acciones concretas. Creo que este es el momento de tomar acciones concretas, involucrar al sector privado, involucrar también, muy importante, a los agentes económicos del país, para que nuestra política exterior sea un instrumento para contribuir a la solución de la crisis económica en este momento tan difícil. Definitivamente es un análisis certero, muy preciso de lo que está ocurriendo. Falta todavía personal diplomático de carrera que pueda permitir este cambio estructural en la representación de nuestra Bolivia, de nuestro país, de nuestra Bolivia querida afuera. Ahora, ¿se puede separar todo el tema diplomático de las tendencias políticas? Por ejemplo, se ha dicho que,
ya se va a sostener una relación mucho más estrecha con Estados Unidos y se habla de cooperación militar, de defensa entre Bolivia y Estados Unidos. En ese sentido, si por ejemplo nos alineamos en el sector de Estados Unidos, quedaríamos necesariamente tener que estar peleados con países como Irán o Rusia u otros que tengan una visión contraria, China, por ejemplo, en ese sentido. ¿Cómo se interpreta esto en diplomacia? Bueno, ese es el arte de la diplomacia. Hay que velar por los intereses del país. Pero eso también implica una dosis muy alta de pragmatismo y ver, porque todo lo que ocurre fuera de nuestras fronteras es fundamental entenderlo para saber qué es lo que está sucediendo y cómo debemos actuar. Por ejemplo, en estos días se ha aprobado una ley en Estados Unidos, no es una ley, pero es una estrategia antinarcóticos de Estados Unidos que cambia todo lo que se estuvo haciendo en el pasado. Y es muy interesante porque si entendemos eso vamos a ver las implicaciones y por qué Bolivia tiene que meditar mucho cómo va a manejar su relación. Yo creo que con China, con Rusia, obviamente son países con los que tenemos que tener una relación diplomática, no se puede prescindir en el mundo de hoy con esa relación, pero evaluar con mucho cuidado qué tipo de acuerdos vamos a tener con él. Yo creo que ahí no habría problema. Con Irán yo no le veo el sentido a esa relación, igual con Cuba. ¿Y por qué digo esto? Porque en esta nueva ley de Estados Unidos, esta nueva estrategia de los Estados Unidos está vinculando temas que antes eran separados. En primer lugar, está diciendo que el crimen organizado, el terrorismo y el narcotráfico afectan a la seguridad interna de los Estados Unidos. Quiere decir que Estados Unidos va a hacer lo que tenga que hacer para defender su seguridad interna. Ese es el primer mensaje. El segundo mensaje es que no solo es exclusivamente el narcotráfico, sino también la producción de la materia prima de la droga, es también, esto es importante, el lavado de dinero, y ahí también están incluyendo a la minería ilegal. ¿Por qué a la minería ilegal? Porque piensan que detrás de eso está China. Entonces están vinculando estos delitos transnacionales, están incluyendo el de la minería ilegal. Están además diciendo que van a intervenir no solo en los lugares donde se produce o donde se trafica droga, sino en sus redes de suministro internacionales, incluyendo ríos, puertos, caminos, vías de acceso, sea donde sea. O sea, es un tema serio. Y luego están incluyendo ahí que van a ver con mucho cuidado el tipo de relaciones que tienen los países, en este caso de su esfera de influencia, países con Irán, China, Rusia, y también ese es un mensaje muy fuerte. En el caso de China, yo no creo que lo que estén pidiendo es que los países rompan relaciones, pero sí que no pueden entregar aspectos de recursos naturales o recursos estratégicos a empresas chinas que, como sabemos, no son privadas y no son estatales. Este es un mensaje al Perú respecto al puerto de Chancay, a Panamá, en el canal de Panamá, y también todo esto es un mensaje al Chapare, ¿no? Al Chapare y a sus conexiones en Bolivia, como hemos visto la violencia en Santa Cruz. Entonces, todo esto tiene que ver con la política exterior, porque en este momento lo que está rigiendo la brújula en América Latina tiene como principal horizonte la seguridad. De la seguridad se desprenden el resto de los temas que son
la cooperación, las relaciones con los organismos financieros internacionales. Entonces, tenemos que estar muy conscientes de esa realidad. Cerrando y ser breve en esta parte de la entrevista, yo me voy por el lado económico, ¿no? En esta tarde el ministro de Economía y Finanzas Públicas daba una conferencia de prensa y anunciaba que colocó $1.000 millones en mercados internacionales de capital. Eso atrajo más de 166 inversionistas. Estamos hablando que en 6 meses ya el país está abriendo el mundo, estamos teniendo seguridad, ya estamos siendo atractivos para el mundo. ¿Es así? Bueno, es así en el sentido de que hay mucha esperanza en Bolivia, porque a diferencia de países que han tenido crisis similares como Haití y otros, en el caso de Bolivia es un país con inmensos recursos naturales. Entonces, interés existe afuera. Posiblemente en el campo de los bonos, aunque es muy riesgoso y hay que ver qué tipo de intereses están cobrando, etcétera. Lo que Bolivia, más allá de eso, necesita es atraer inversión. Y ya en la lógica de los bonos, que es distinto, cuando ya hablamos de inversión, alguien que va a traer recursos, que va a arriesgar su dinero y para proyectos que tienen, digamos, mediano o largo alcance, lo primero que va a pedir es seguridad jurídica. Eso el gobierno tiene que estar muy consciente de que uno de los primeros problemas en Bolivia, antes que el económico para resolver, es el de la justicia y la seguridad jurídica. Luego van a venir el resto de los temas, ya los arreglos con el fondo. El ministro Espinosa ha dicho que ya están en conversaciones con el fondo. Eso es muy positivo porque el Fondo Monetario lo que va a hacer es darle recursos para superar este momento, superar este déficit y este momento, pero obviamente va a exigir austeridad, que se cierren las empresas deficitarias. Bueno, hay una lista de exigencias que van a sincerar la economía, pero obviamente van a traer ciertos conflictos. Entonces el gobierno tiene que pactar con ese 80% que han votado por el cambio, y ahí yo creo que va a tener el apoyo necesario para acometer esas medidas para lograr un cambio en la Constitución y en las leyes fundamentales, pero por sobre todo para que la gente en el exterior, los inversionistas y los propios bolivianos que quieren invertir su dinero en Bolivia, tengan un horizonte de seguridad. Y eso creo que es una tarea que ya no puede esperar, es una tarea inmediata. Bien, Jaime, muchísimas gracias. Un verdadero gusto tenerlo en el programa. Lo vamos a invitar para seguir evaluando cómo avanzamos con nuestra política internacional. Un abrazo de costa a costa, como dicen allá, y bienvenido siempre. Bendiciones, un lujo tenerlo, Jaime. Gracias, igualmente un gusto conversar con ustedes. Gracias. Jaime Aparicio, ex canciller, diplomático de carrera, ha sido representante de nuestro país ante la Organización de Naciones Unidas.